Hablar de Pokémon en el momento en el que estoy grabando estas palabras implica dar por hecho su impacto cultural, no solo en la del videojuego, sino también en la popular. Después de todo, estamos hablando de una franquicia que en internet ha creado el concepto del Pokétuber, y con ello el surgir de una gran cantidad de contenido capaz de entretener a todos los tipos de fans, desde ensayos que cubren el entendimiento del lore del mundo de la franquicia, guías y desgloses de desempeño para los entusiastas de la vertiente competitiva, hasta el fanfiction, el humor situacional y una forma de jugar a los juegos principales de la franquicia con un reglamento fijo y aprobado por su comunidad, además de todo lo que me estoy dejando y las cosas que desconozco y las que probablemente no tengo interés en conocer. El punto de esta introducción para los propósitos de este ensayo es dar a entender que si no soy el primero en decir algo y el video termina sin nada nuevo que añadir a la perspectiva de aquellos que lo están viendo, es por todo lo que acabo de decir en la introducción. Lo que justifica la existencia de este ensayo no es la necesidad de abordar el tren de la tendencia, aquellos que me conozcan desde hace un tiempo sabrán que ese no es precisamente mi fuerte, sino que como el fan que soy me siento motivado y por ende inspirado a hablar de algo que me apasiona, valga la redundancia y con ello la necesidad de aclarar cosas innecesarias. Espero que no haya dudas de que este ensayo es una referencia exclusiva a los juegos principales de la franquicia. Mi poco contacto con los spin-offs, además de adaptaciones a otros medios, se debe mayormente a mi propio desinterés. Solo espero que estas palabras no sean interpretadas como una ofensa para los seguidores de dicho material. Decir que un videojuego es perfecto fuera de la concesión del Tetris es una alusión al hecho de que este no comete errores mayores a la hora de realizar la ejecución de su propuesta. Cabe resaltar que dicha virtud, en casos como el de la obra tratada en este ensayo, suelen estar rodeadas por un escudo que las protege de la gran mayoría de las críticas basadas en la comparativa, siendo que aquellas que sí logran pasar a través de ese escudo, por lo general suelen ser aquellas que están basadas entre ejemplares de la misma franquicia. Digo esto porque los juegos de Pokémon, como los JRPGs que son, se desempeñan en una liga muy específica donde es muy poco probable que haya terceros que le puedan hacer frente. Esto en parte se debe a la necesidad de que en dicha liga se necesita de una comunidad fuerte que mantenga el concepto a flote. Con esto no quiero dar a entender que Pokémon tiene una carta blanca para salirse con la suya, principalmente en lo que a escritura floja se refiere, pero sí lo vuelve parcialmente inmune a muchas cosas que en un principio parece que se le pueden achacar. Sin ir muy lejos, principalmente porque aún no he podido hablar de los juegos en sí, no han sido pocos los que critican la falta de dinamismo en los combates Pokémon en comparación a Persona 5, siendo que el adaptar una entrega principal de Pokémon a lo que hace Persona 5 sería una contradicción a una de las bases deportivas que fundan su concepción. Esto no quiere decir que los combates Pokémon no tengan nada que no se les pueda criticar, pero sí es un testamento de lo fácil que resulta tirar abajo un argumento que en cualquier otro caso estaría bien fundamentado cuando el escudo que rodea esta franquicia toma en cuenta el concepto de la continuidad y la consistencia. Cuando se habla de introducir a alguien a un medio desconocido, lo ideal es empezar con algo básico, es decir, para principiantes. Después de todo, lo que busca un presentador es entusiasmar a aquellos con aquello que le apasiona, no intimidarlos motivándolos a huir de aquello que les presentamos. Esto es algo que se aplica a cualquier cosa. Por mucho que Death Note y Dragon Ball Z se me hagan algunos de los ejemplares más sobrevalorados del anime, no puedo negar que como catalizadores de introducción a su medio, cumplen su función con pocos reclamos de por medio. Si los medios audiovisuales, literarios e incluso los musicales ya tienen problemas para hacer que el grueso de la mayoría puedan entender sus obras más virtuosas, teniendo la variación de idiomas como mayor barrera, ya que la forma de contemplar esos medios es mayormente pasiva, cualquiera que tenga activos sus sentidos sensoriales, además de la capacidad de leer, se da por sentado que todos pueden leer cualquier libro, escuchar cualquier éxito musical y presenciar cualquier metraje. El que los puedan asimilar ya es un punto y aparte. Los videojuegos, al ser, y valga la redundancia, juegos como el ajedrez o el fútbol, automáticamente imponen una barrera de admisión activa. Si anteriormente bastaba con saber leer para superar una barrera activa, ahora se suma la comprensión de reglas y las destrezas manuales. Para los JRPGs por turnos, es raro que se le solicite al jugador poseer habilidades reflejas afinadas, pero lo que estos títulos carecen en APM, suelen compensarlo con un portafolio de variables situacionales. Son juegos de estrategia al fin y al cabo. Como un JRPG por turnos al uso, los juegos de Pokémon cuentan historias mayormente mediocres, y el grueso de su profundidad mecánica es
está mayormente reservada para la escena competitiva. Pero, a diferencia de un Final Fantasy o un Persona, los juegos de Pokémon realizan una mejor labor al asegurar la seguridad íntegra del jugador. En lo que se refiere a la exploración, las zonas seguras están mayormente limitadas a los pueblos y alguna que otra habitación que actúa como punto de control. En Pokémon no hay restricciones para guardar la partida a cualquier paso que se dé, por muy mínimo que sea. Las amenazas hostiles están divididas entre los entrenadores errantes y los encuentros contra Pokémones salvajes. Los primeros suelen estar presentes a la vista para que el jugador decida si los quiere enfrentar en ese momento o en otra ocasión, y los Pokémones salvajes están restringidos a zonas concretas. Entre ellas está el pasto alto, la arena profunda y casi todo lo que tenga que ver con el agua. El servicio médico, al ser gratuito, permite que el uso de los ítems curativos sea mayormente reservado a las batallas, y si se da el caso de que todos los Pokémon del equipo han sido debilitados, disparando así el caso de un fail state, lo que en otros ejemplares del género sería tratado como un retroceso total, devolviendo al jugador al último punto de control, como si se hubiera dejado de jugar después de haber guardado la partida. Los juegos de Pokémon son más permisivos con los estados de derrota, y a costo de devolverte a un centro Pokémon y perder un porcentaje del dinero, todos los puntos de experiencia ganados, ítems encontrados que no hayan sido consumidos, victorias contra entrenadores errantes y otros Pokémon que hayan sido capturados con anterioridad, todo se conservará intacto. En otras palabras, Pokémon trata sus fail states como una parte íntegra tanto sistemática como narrativa, como si se tratase de un atleta habiendo perdido algún juego. Qué lástima, ahora levántate, sigue entrenando para mejorar y vuelve a intentarlo la próxima vez, suponiendo claro que no te quieras dar por vencido. Mientras tanto, los fail states en otros JRPGs son tratados como líneas de tiempo alternas, donde el protagonista simplemente fracasa en lograr su objetivo. Por supuesto, en el caso de Pokémon, esto también se puede traducir en problemas para su narrativa. En lo que se refiere a enfrentamientos contra entrenadores errantes, Pokémones salvajes y líderes de gimnasio, no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando se trata de perder una contienda contra miembros de un grupo radical con objetivos macabros, los fail states terminan circulando en una paradoja de contradicción. Este fallo puntual se hace más presente en la séptima generación, siendo que al perder un enfrentamiento por obtener y preservar el título de campeón, el juego no reconoce que nuestro último oponente ha cumplido su objetivo de hacerse con el título de campeón. Que quede claro que no le estoy pidiendo a Pokémon que integre sus fail states sobre la narrativa sistemática de la misma forma en la que lo hace Pyre, pero sí debería de buscar formas de evitar momentos de contradicción narratológica mediante algún tipo de maniobra de save state que impide el surgimiento de estos momentos tan incómodos. Por poner un ejemplo, podríamos hacer que el avatar tenga a sus espaldas una figura de espectador dispuesta a restaurar a su equipo Pokémon en un instante previo a que el líder extremista cumpla su objetivo. Por supuesto, esto es solo una sugerencia reservada para este tipo de casos, y en lugar de enfrentar nuevamente al líder extremista, al jugador se le puede conceder la oportunidad de hacer backtracking con afán de prepararse mejor para el desafío. El objetivo del planteamiento sigue siendo el mismo, simplemente ha cambiado la forma. No digo que esto sea una solución perfecta, de hecho al momento en el que estoy grabando esto ya he pensado en otro fallo narrativo sobre el estatus del antagonista como una figura inerte. Supongo que este es uno de los muchos precios a pagar que supone el trabajar con una franquicia con bases asentadas, sin más remedio que restringir la creatividad como solución permanente. Pero bueno, estoy siendo muy negativo y todavía no he llegado a la parte en la que tengo que sacar a relucir críticas serias. Otra forma en la que los juegos de Pokémon garantizan la seguridad íntegra del jugador es al nunca ponerlo en una situación de presión cronométrica, al menos no fuera del competitivo. En comparación a otros JRPGs de una índole similar, poniendo como ejemplo el Final Fantasy VII, durante los combates si el jugador se toma mucho tiempo para tomar una decisión en su turno, los enemigos eventualmente desempeñarán acciones contra el jugador. Además, también hay momentos en los que el jugador es directamente puesto en una carrera contra el reloj, y ya ni hablar de los juegos de Persona y su sistema de calendario, donde el jugador tiene una fecha límite para cumplir objetivos. Pokémon, por otra parte, es más relajado y permite que cada quien vaya a su propio ritmo. En los combates puedes tomarte todo el tiempo que necesitas para tomar una decisión, y nunca hay tensiones ni urgencias al explorar el mundo, aunque sí, de vez en cuando hay momentos como en la tercera generación, donde todo el mundo literalmente se está extinguiendo, ya sea por una sequía o una inundación. Dicho acontecimiento depende de la versión del juego que estés jugando. Este y muchas otras cosas más son algo a lo que me gusta llamar el precio de la accesibilidad es a costa de puntos suspensivos. Aquí podemos poner cosas como un estado de creatividad sana o una narrativa más consistente, y esos son solo unos ejemplos. Pero bueno, he hablado mucho de cómo el juego es accesible en términos explorativos, y apenas he dicho unas cosas sobre cómo es accesible en términos combativos. Los contendientes tienen que armar equipos de hasta un máximo de 6 Pokémones. Cada Pokémon tiene acceso a un moveset que permite cargar hasta 4 movimientos, los cuales pueden ser generadores de daño o efectos de estado. Y pese a que los combates son por turnos, la realidad es que ambos contendientes toman el turno al mismo tiempo, lo que determina cuál es el Pokémon que realiza el movimiento de apertura
criatura es el valor numérico en la estadística de velocidad que éste posea. Dicho lo dicho, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que el sistema de batalla es simple. Lo que lo dota de profundidad son elementos como la tabla de tipos, los movimientos de estado, habilidades individuales o objetos equipables y la implicación del juego mental. La tabla de tipos es un determinante de asignación elemental, el cual cumple la función de ser una calculadora de daño. Se puede resumir como una dinámica de piedra, papel o tijera, pero con un multiplicador más amplio. Los movimientos de estado, aún con la asignación de un tipo, cumplen la función de crear situaciones de aventajamiento más allá del daño directo. Las habilidades individuales de cada Pokémon se pueden manifestar de múltiples y diversas formas y pueden ser más activas o más pasivas dependiendo del Pokémon. Los objetos equipables igualmente conceden múltiples posibles efectos, todo depende del objeto en sí, y como siempre esto afecta al desempeño del Pokémon que los porta. El juego mental se puede definir como el desempeño estratégico del conjunto de todos los elementos anteriormente mencionados en lo que se refiere a la toma de decisiones. A diferencia del piedra, papel, tijera, donde solamente tenemos que considerar 3 posibles opciones para contrarrestar, en los combates Pokémon directamente contamos con información visual que permite a ambos contendientes valorar las posibles decisiones del adversario mutuamente. El ganador será aquel que, además de poseer un equipo balanceado, por no decir uno diseñado para contrarrestar al otro, también será el más astuto a la hora de tomar decisiones que contrarresten las del rival. Saber cuándo realizar movimientos para bostear estadísticas o retirar un Pokémon para evitar que reciba un ataque super efectivo, consecuentemente concediendo un turno gratuito al oponente, son decisiones que pueden cambiar el balance de la victoria incluso cuando todo parece perdido. Cabe aclarar que esto es algo que cobra más relevancia en la escena competitiva. Aquello que es el juego individual puede perfectamente ser superado de principio a fin sin nunca llegar a emplear un ataque super efectivo con stab. Con tener un equipo balanceado y un moveset variado para cubrir múltiples tipos será más que suficiente para llegar al final de los créditos. Si todo lo que he dicho no se traduce en un ejemplar ideal para hacer la primera experiencia con un JRPG hacia un entusiasta, entonces no sé qué es. Cuando se habla de cómo son los videojuegos de Pokémon en un sentido narratológico, por lo general se hace alusión a los temas presentes en la agenda de los grupos villanos de turno. Con algo de suerte también se hará alusión a los temas que presenta la región en sí en base a su arquitectura, y si acaso también mencionarán los temas que presentan algunos personajes secundarios, pero casi nunca se habla de la razón por la que emprendemos un viaje Pokémon en primer lugar. No me enrollo. Los juegos de Pokémon van principalmente sobre el culto a una disciplina deportiva y cómo ésta se manifiesta en un mundo que ha construido su fantasía en base a ella. O me van a decir que conceptos como entrenador Pokémon, líder de gimnasio y campeón de la región no les dice algo. La exploración y el descubrimiento son elementos que están ahí, pero en ejecución esto se desempeña con la mentalidad de un capitán. Los encuentros contra Pokémones salvajes son una audición donde ambas partes valoran si son dignos el uno del otro. El Pokémon salvaje tiene que demostrar su potencial para la batalla y el entrenador su competencia para reclutarlo. Antes de que alguien me acuse de hacer sobrelectura, les recuerdo la existencia de ciertos Pokémones que solamente pueden evolucionar mediante un vínculo de amistad y que el juego cuenta con una mecánica de obediencia que impide que los Pokémones obtenidos mediante intercambio, con niveles muy por encima de la media en relación a las medallas que posee el jugador, no siempre acatarán las órdenes que se les den, haciendo alusión a la idea de que estos consideran que su nuevo entrenador es incompetente e indigno. Dicha mentalidad también se puede extrapolar a lo difícil que resulta capturar ciertos Pokémones legendarios. Si estos fueran fáciles de capturar, entonces sus poseedores serían dignos del término entrenador legendario. El aspecto social narrativo con otros personajes, ya sean de mayor o menor relevancia, o incluso si son de amistad o enemistad, estos siempre se desenvuelven con la idea central del respeto mutuo hacia el oponente. Da igual quién seas, de dónde vengas y si tus intenciones son más o menos buenas o malas. Todos los conflictos se resolverán en justa lid y todos serán reconocidos por el reglamento, así como estarán obligados a respetarlo. Es más, la mayoría de amistades no son tanto amistades como lo son un reconocimiento de respeto y admiración a partes iguales. Los ganadores demuestran su validez y los perdedores ganan un incentivo para seguir entrenando y mejorando, y ya que el juego conserva la progresión tras la derrota, dicha regla también se aplica a uno. Al final del día todo esto se traduce en altruismo, pero como ya he explicado con anterioridad en otro ensayo, es precisamente eso lo que lo vuelve un tópico universal, ergo algo que todos podemos asimilar y proyectar, mientras que en medios donde el espectador es un ente pasivo, y dicho tema se utiliza como analogía para transmitir
transmitir mensajes sobre cómo el orgullo puede ser usado como motivante y el clásico nunca te rindas, en Pokémon todo esto se vive en primera persona, mientras que en otros ejemplos la idea de poner nombre al protagonista que hace de avatar, junto con la idea de hacer una entidad muda, suele ser algo que queda fuera de lugar, principalmente por la implicación de las dimensiones narrativas y mecánicas de otros títulos. En Pokémon el avatar se limita a ser una representación del jugador. Después de todo, inicia su carrera deportiva desde el punto más bajo, lo desarrolla reclutando a los miembros de su elección y lo finaliza habiendo superado los desafíos mediante mérito propio. Futuras iteraciones de la franquicia acabarían introduciendo el elemento de la personalización estética, lo cual funciona en favor de reforzar la idea de que todo esto lo hacemos nosotros y no alguien más. Mucho de lo que estoy diciendo tendría poco valor si no fuera por la forma en que la franquicia ha tratado a las criaturas que le dan nombre a la misma. Al por mayor son todo detalles menores que pasan desapercibidos, pero al por menor son esos detalles los que hacen que cada Pokémon sea distintivo incluso cuando pertenecen a la misma especie. La variación en la repartición de los puntos de esfuerzo, aunque contraproducente al hacer que ciertos Pokémones de la misma especie posean un valor de rendimiento inferior al ideal, sirve como analogía de que el talento innato también tiene un valor. Los Pokémones que evolucionan por un valor de amistad refuerzan el concepto de que incluso cuando en la intemperie existen Pokémones con un mayor nivel dependiendo de la zona donde los encuentres, estos no solo serán más difíciles de criar y entrenar, sino que también se les hará más difícil sacar a relucir su máximo potencial, haciendo alusión a la idea de que el vínculo de amistad se da con más fuerza cuando este se da en tempranas edades. A eso también hay que sumarle los movimientos de aprendizaje mediante la escala de nivel, aunque compensables con la introducción de un ítem específico, siguen cumpliendo con el propósito. Personalmente no soy partidario de bautizar a los Pokémones, pero sí puedo decir que a diferencia de otros JRPGs, la idea de dar un nombre a lo que es el equivalente a una mascota es más plausible que la de darle nombre a un personaje con un arco independiente. Por supuesto, mucho de lo que estoy diciendo perdería gran parte de su valor si reemplazar a los Pokémones fuese tan fácil como hacer un snap. Fuera del postgame, el hecho de que los Pokémones salvajes siempre estén niveles por debajo del promedio del jugador es una alegoría de que todos los nuevos reclutas van a ser novatos de alguna manera y solo podrán estar a la altura del resto de integrantes si entrenan y se esfuerzan. No estoy sugiriendo que el grindeo sea algo bueno en sí, pero para los estándares de la aventura principal, es ideal que durante un tiempo los Pokémones recién capturados tengan que entorpecer el progreso al colocarse en primera fila, con la finalidad de cumplir con el proceso de entrenamiento que se espera para que los novatos estén a la altura de los veteranos. Lo que trato de decir es que mientras que en Pokémon se hace énfasis en el concepto de la crianza, con afán de criar un equipo de campeones del cual nos sintamos orgullosos, en otros JRPG se facilita la configuración de un set con el que el jugador se sienta cómodo, y en ejemplos como los de Persona, las criaturas son directamente tratadas como un combustible cuyo único propósito es servir de materia prima para crear una persona más poderosa, promoviendo así el desinterés por simpatizar con dichas criaturas, por mucho que hayamos tenido que dialogar con ellas para que se unieran a nuestra causa. La adición del Pokémon a mí es otra prueba de esto, más allá de las historias que nos forjamos mediante las victorias, las cuales terminan siendo más personales al ser posibles mediante casi cualquier tipo de configuración. ¿Qué mejor forma se les ocurre para fraternizar con una criatura si no es dándole caricias y alguna que otra golosina? Fuera del componente narrativo, poco se suele decir sobre cómo es la progresión en los juegos de Pokémon, más allá de lo intrusivo sobre el tutorial de cómo capturar un Pokémon, lo cual me parece una reacción lógica y entendible, cuando en otros ejemplos de franquicias que siguen una fórmula establecida, se presentan formas de dejar entre comillas los tutoriales a un lado, con afán de saltar directamente a la acción del videojuego por el cual han pagado. Aunque no sea de sorprenderse, sí es un poco trágico el cómo las personas suelen pasar por alto como el primer gimnasio sirve como una lección de desempeño al dejar que el jugador pueda omitir los combates opcionales en favor de enfrentar directamente al jefe del nivel. Aunque esto hace que la progresión del jugador sea más rápida, también sirve como una sutil lección sobre las consecuencias de eludir el combate. Los entrenadores errantes, aunque en su mayoría opcionales, proveen de una mayor cantidad de puntos de experiencia que los Pokémones que sueles encontrar en dicha zona. Los discípulos de un líder de gimnasio, por otra parte, además de cumplir con la regla de los entrenadores errantes, estos no pueden ser desafiados después de haber vencido al líder del gimnasio respectivamente, penalizando así la idea de eludir confrontaciones. En relación al tema también está el desarrollo de la Pokédex. Comúnmente la forma más eficiente de localizar un Pokémon deseado, sin recurrir a internet, es teniendo un encuentro con este. Ya que la aparición de los Pokémones salvajes están sujetos a un valor aleatorio, la forma más eficiente de descubrir la fauna de la región es desafiando a los entrenadores errantes. El hecho de que ellos posean Pokémones difíciles de localizar, y que en ocasiones dichos Pokémones ni siquiera se encuentren en la zona donde enfrentaste al entrenador errante no es coincidencia.
franquicia. Todo esto forma parte de una dinámica de recompensación, ya que no solo se trata de los puntos de experiencia, sino también de los posibles nuevos reclutamientos. Otra dinámica que plantea la progresión del juego consiste en dejar a elección del jugador el hacer que su recorrido sea más o menos fluido mediante la adquisición de los ítems medicinales y el uso del centro Pokémon y el ocasional equivalente de NPC errante que hace de restaurador. Si bien utilizar el centro Pokémon para restaurar la salud de los Pokémones después de cada enfrentamiento es una opción, un jugador que decida hacer eso será automáticamente penalizado con un backtracking constante, sirviéndose a la idea de que sin importar que tengas curación ilimitada, es necesario equiparse con los recursos ideales para afrontar de la forma más amena posible un viaje hacia un horizonte que promete ser tan misterioso como traicionero. Si bien es cierto que existen movimientos poderosos que solamente pueden ser obtenidos mediante la moneda del juego, la realidad es que son más y más versátiles los movimientos que obtienes mediante la exploración. Ergo, el juego premia al jugador curioso, y por ello el jugador curioso se ve motivado a abastecer su inventario. Algo que no se suele comentar mucho en internet, o mejor dicho, algo que se comenta de forma inconsciente, es cómo el concepto del videojuego para un jugador, en el caso de Pokémon, este parece estar diseñado desde la raíz para ser algo que se pueda traducir de pies a cabeza a la vida real. No estoy sugiriendo que en la vida real vamos a empezar a esclavizar animales en contra de su voluntad, para sucesivamente hacerlos pelear los unos contra los otros, pero si ponemos como ejemplo un juego como Call of Duty y los seguidores de su legado, la idea de crear una vertiente multijugador PvP parece surgir de la analogía en relación al paintball, esto es decir que si hay armas y escenarios que pueden ser utilizados para una zona de escaramuzas, fuera de lo que implica el mantener un servidor en línea, entonces ¿por qué no hacerlo? Aunque la dinámica de los juegos de disparo se desenvuelve mayormente mediante las escaramuzas, fuera de la temática de confrontación de bandos, no parece haber una justificación interna en el propio videojuego para razonar que la vertiente PvP sea un paso lógico. No estoy sugiriendo que esto sea algo malo en sí, sin embargo Pokémon parece haberlo calculado todo desde el principio. Si la dinámica del videojuego en sí funciona como una competición y la narrativa orbita alrededor del concepto de los fundamentos deportivos, además de sumar una fanbase tanto exponencial como leal, no es de extrañar que el resultado de la vertiente competitiva sea una representación exacta de todo lo que representan los combates del juego. Ya he hablado en el pasado de lo que pienso sobre catalogar a los videojuegos como una disciplina deportiva, y para evitar repetirme a mí mismo, me limitaré a decir que pese a que no reconozco a un videojuego como Pokémon como una disciplina deportiva, sí voy a decir que si los videojuegos no se hubieran estructurado de la forma en la que lo hicieron, lo más probable es que la escena competitiva de Pokémon nunca hubiese llegado tan lejos. Lo que sí es penosamente criticable es que el desafío de completar la aventura principal de principio a fin, fuera de los combates casuales que podamos tener con nuestros compañeros de vida, esta apenas dé para introducir el entendimiento de conceptos básicos, dejando así el desarrollo de estrategias más elaboradas como una responsabilidad a forjar fuera del juego. No estoy diciendo que sea necesario que el videojuego te enseñe a utilizar de forma competitiva un Probopass, pero sí debería de crear situaciones donde el jugador se sienta motivado a experimentar con configuraciones de objetos equipables y movesets que no se limiten únicamente a coberturas de typing, más allá del desafío postgame del Battle Frontier. Ya que los líderes de gimnasio y el alto mando tienen que lidiar con el handicap del monotipo, diría que se está desperdiciando un momento ideal para demostrar estrategias avanzadas. No es secreto para nadie que los juegos de Pokémon son formulaicos tanto en lo narrativo como en lo mecánico. En sí esto no tiene que ser algo malo, y bien aprovechado puede convertirse en una fortaleza. Tanto por suerte como por desgracia, Pokémon apunta en ambas direcciones. Por el lado positivo, la narrativa atmosférica de los juegos de Pokémon vive en una constante expansión que lo dota de verosimilitud en lo que se refiere a la analogía comparativa en el mundo real. Las entradas de la Pokédex sirven como un equivalente a la entrada de una enciclopedia de cualquier animal que deseemos investigar, desde conocer su locación hasta posibles patrones de conducta. La idea de que todos los videojuegos estén interconectados en distintos tiempos y lugares, manteniendo siempre la misma realidad, es una asociación directa al concepto de la travesía mundial. Cada nueva región representa un país, y la introducción de nuevos Pokémones en cada nueva generación es una clara representación de la inexistencia de ciertas especies en distintas partes del mundo. Esto es algo que se aprecia mejor en la quinta generación, siendo la primera entrega de la franquicia donde todas las especies existentes en la Pokédex
Pokédex, excluyendo eso sí todo aquello que permite el postgame, serían exclusivas de la nueva región introducida, siendo idóneamente que la región Unova sería la primera en estar basada en una parte del mundo diferente de Japón, reforzando así la justificación de que todas las especies existentes en la región Unova sean nuevas. Por otra parte, son las narrativas lineales de la aventura las que más dañan el concepto de Pokémon como franquicia. No voy a explayarme demasiado en lo que se refiere a la calidad intrínseca del guión de cada entrega, pero sí voy a decir que seguir tan fielmente un esquema narrativo en una franquicia videojueguil donde el esquema mecánico no se caracteriza por poseer el proceso evolutivo más tangible, hace que cada nueva iteración de la franquicia acabe volviendo obsoleta a la iteración anterior. Soy consciente de las diferencias de guión en lo que a arcos de personaje se refiere, pero si la sinopsis de cada iteración se puede resumir en 2 puntos. Sales a iniciar una carrera deportiva. A lo largo del viaje confrontarás múltiples veces a la figura de un rival. De tanto en tanto tendrás que frustrar los planes de una organización criminal hasta tirarla abajo. Conocerás al campeón estatal al que eventualmente enfrentarás por el título, pero antes de cumplir con todos los requerimientos para desafiarlo, se te presentará la opción de añadir a tu equipo un integrante con estatus de deidad según el lore de la franquicia. Hace que las razones para jugar a iteraciones anteriores estén drásticamente limitadas y sean mayormente subjetivas en base a la nostalgia. Como ya había dicho antes, no voy a entrar en materia de lo que es la calidad intrínseca del guión de cada juego. Lo que sí voy a señalar es que la fórmula narrativa que siguen estos juegos posee una falla puntual que pone en jaque a la narrativa en sí, tanto en seguimiento de trama como en contexto. No tengo problema con que un infante tenga a merced de su voluntad a criaturas con una escala de poder que trascienden el cosmos. Mi problema es cuando esto se hace dentro de la trama principal antes de desafiar al jefe final. Para los que no estén familiarizados con el concepto del Pokémon insignia, básicamente es aquel Pokémon que hace de estrella del equipo. Todos los personajes con un diseño destacable poseen uno. El del rival es un Pokémon starter diferente del que uno escogió. Entre los líderes de gimnasio y miembros del alto mando suele ser una especie rara de su monotipo, y en el caso del campeón suele ser un Pokémon con un estatus prestigioso. Y esto es importante ya que más allá de lo que nos puedan decir los diálogos, es la formación de los equipos Pokémon la que realmente define a los personajes. Sin escatimar demasiado, si no fuera por el hecho de que campeones como Lance, Cynthia y Steven poseen en su haber Pokémones pseudo legendarios, que al momento de ser introducidos se caracterizaban por el hecho de ser difíciles de obtener, en algún que otro caso inaccesible hasta la postpartida, difíciles de entrenar ya que alcanzan su etapa máxima en niveles altos, y estadísticamente superiores a otros Pokémones, cumplen la función de ser una apología para justificar que el campeón sea un campeón. No son entrenadores comunes que llevan Pokémones fáciles de atrapar y fáciles de entrenar. Llevan consigo un equipo formado únicamente por Pokémones bien curtidos, y excepciones a la regla a un lado, tienen como Pokémon insignia una criatura que hará más de uno caer en la tentación, además de hacerlo trabajar duro a uno por obtener un Pokémon igual. Pero luego está el avatar del juego y su historia que sigue una fórmula estancada. La idea de conceder al jugador la posibilidad de hacerse con un Pokémon con estatus de deidad antes de hacerse con todas las medallas de gimnasio es una completa trivialización a la figura del campeón, por no decir de paso que también es una forma de marginalizar al rival. No estoy diciendo que la cacería de todos los legendarios deba formar parte de la postpartida, pero definitivamente no deberían de estar en puntos de progresión obligatoria para la aventura principal, especialmente si se trata de legendarios mayores. No digo que el legendario de la portada no pueda formar parte de la historia de la aventura principal, pero tampoco creo que eso implique el tener que hacerlo capturable antes de confrontar al jefe final. Después de todo, ¿para qué es una postpartida en un RPG si no es para que el jugador se haga con todo el poder que trasciende el nivel de los estándares de la aventura principal? Voy a empezar diciendo que no soy partidario de la idea de que los diseños de la primera generación son los mejores, y también soy de los que creen que la mayoría de críticas referentes a los diseños de las generaciones posteriores están mayormente basados en la ignorancia, y si les soy sincero siento que me vuelvo tonto únicamente de estarles escuchando. A diferencia de la mentalidad con la que se diseñan criaturas en Digimon, perfectamente podría ser una franquicia como Yu-Gi-Oh, pero para el caso vamos a quedarnos con Digimon, donde los diseños pueden permitirse desde ser aleatorios hasta sobresaturarlos con elementos ajenos, ya sean armas o armaduras. Los Pokémon siguen una filosofía de implementación mucho más orgánica. No digo que esto sea ni bueno ni malo para ninguna de las dos franquicias. Después de todo, parte de la premisa conceptual de Digimon establece que el universo al que llamamos Digimundo es un espacio totalmente digital donde se permite la falta de cohesión entre elementos. Solo por poner un par de ejemplos, Digimon no necesita explicar por qué los humanos pueden respirar en la luna o por qué humanos y Digimon pueden fusionarse y separarse a voluntad. Básicamente es un concepto como este el que permite
permite que la relación entre diseños como estos pueda dispensar de una explicación detallada de cómo funciona la lógica. Por otra parte, si bien Pokémon no se tomará tan en serio, y digo esto principalmente por descripciones de la Pokédex como la de Macargo, es innegable la existencia de un esfuerzo por crear un mundo verosímil, y a mayor verosimilitud, mayor será la exigencia por crear diseños consistentes. La cuestión aquí no es que Pokémon haya descuidado sus diseños a lo largo del tiempo, sino que cuando se presenta un diseño que no termina de encajar, este es más propenso a resonar la atención con más fuerza. Entiendo por qué es tan fácil señalar al helado y la bolsa de basura, especialmente cuando tomamos en cuenta el contexto en el que estos diseños se presentaron por primera vez, y sinceramente considero que dicha energía está siendo mal distribuida. Tengo dos razones para soltar dicha afirmación. La primera es que cuando yo pienso en un Pokémon mal diseñado, al punto en el que estaría de acuerdo en secundar la eliminación de su existencia en futuras iteraciones de la franquicia, lo primero que se me viene a la cabeza es un Pokémon de la primera generación. La segunda razón es porque lo cool y lo adorable no pueden ser los únicos criterios de diseño cuando el universo de la franquicia exige una verosimilitud, la cual toma como principal fundamento la analogía con el mundo real. Pokémones como Scrafty están diseñados para parecer torpes. Los Pokémon conocidos como aves regionales están hechos para ser poco más que un ave en estilo anime, y el helado está diseñado para ser gracioso. Y eso está bien, porque si todos los Pokémones fueran adorables, no habría muchas razones para distinguir a Pikachu de Cinccino o de Meowstic, y si todos fueran cool pasaría lo mismo con ejemplos como Gallade, Bisharp o Blaziken. Está bien que haya diseños que no te gusten, Pokémones badaces sobran para escoger, pero sinceramente pedirle a una franquicia como Pokémon, después de entender tanto la liga en la que esta juega como su estándar, se me hace irracional el pedir que nunca haya diseños que desconecten. Retomando el tema de que muchos abogan que la primera generación fue la que produjo mejores diseños, y que a partir de la segunda generación hubo un descenso de calidad en picada, mi teoría es que creo que esto se debe a que las primeras generaciones eran más generalistas a la hora de diseñar Pokémones, y posteriormente se irían volviendo más detallistas, debido a la necesidad de establecer un estado de creatividad constante. Ejemplificar esto con todos los Pokémones es por razones más que evidentes una tarea inhumana, pero mínimamente no estaría mal demostrarlo con Pokémones que siguen un concepto medianamente similar. Pidgey, como ave regional de la primera generación, es un ave con un diseño que recuerda mucho a ejemplares como el gorrión o el ruiseñor. Al evolucionar en Pidgeotto, el ave se vuelve más grande, pero fuera de eso, los cambios más destacables vendrían a ser la adición de una cresta de color rojo, un cambio en los colores del plumaje de su cola y el desentonamiento del plumaje del pecho. Al evolucionar en Pidgeot, una vez más el ave se vuelve a ser aún más grande, pero nuevamente fuera del concepto del tamaño. Lo que más resuena es el cambio en el patrón de colores de su cresta y el plumaje de su cola. Por otra parte, Starly es un Pokémon muy similar a Pidgey en lo que se refiere a reminiscencias con el mundo real, pero la ejecución de su línea evolutiva es distinta. A diferencia de Pidgeotto al evolucionar en Staravia, este conserva el mismo código de colores de su pre-evolución, pero ahora el patrón de distribución ha cambiado. Al evolucionar en Staraptor, el cuerpo se vuelve más angular. Nuevamente cambia la distribución de colores, ganando un detalle rojo en la cresta, y el estilo de sus ojos cambia, acentuando con más seriedad la mirada. No estoy sugiriendo que una de las formas de diseñar sea superior a la otra, simplemente es una demostración de lo que la escuela de diseño de Pokémon ha tenido que hacer para mantener la mayor sanidad posible en su estado de creatividad. Sobre el paso del pixel art a los modelos 3D, Pokémon ha hecho de poco a nada interesante con la metamorfosis. A diferencia de otras franquicias que ya pasaron por el filtro, las cuales han visto alteradas sus núcleos sistemáticos, desde algo tan simple como moverse de izquierda a derecha, hasta cambiar la interpretación del saltar o el disparar, por el lado de la exploración en Pokémon, lo más destacable sería que ahora los laberintos de hielo pueden ser omitidos. Esto obviamente es gracias al hecho de que ahora se puede navegar en diagonal. En el caso de las batallas, el cambio del pixel art a los modelos 3D traen consigo una serie de contras, los cuales y hasta la fecha parecen ser insolventables. La ventaja que tiene el hacer los combates en pixel art sobre el uso de renders 3D es que estos se desempeñan de una forma lo suficientemente ambigua como para dejar a interpretación de la imaginación el cómo se llevarían estas batallas en el mundo real, por no decir en un videojuego con tiempo de desarrollo y presupuesto infinito. Otro problema que trajeron los modelos 3D es la interpretación de la compresión sobre los mismos. Nuevamente en el pixel art esto es más fácil de dejar a libre interpretación debido a la escasez de información visual sobre el tamaño de los Pokémones, pero para el caso de los renders 3D, la adición de los entrenadores en el campo de batalla solamente se presta para empeorar la situación. Lo peor es que si bien hasta la fecha este problema no ha sido resuelto en los juegos principales de la franquicia, sí hay evidencia de que en la actualidad, del momento en el que estoy grabando esto, las limitaciones técnicas ya no deberían de ser un problema. Sin embargo, el chiste del videojuego con un tiempo de desarrollo y presupuesto infinito no es irónico, de modo que esta es una de esas críticas que perfectamente quedarán invalidadas en el futuro. El cuando se haga
supongo que ya es algo que depende de Dialga, pero de momento tomen lo que acabo de decir en esta sección del vídeo con una pizca de sal. A un nivel generalista, por no decir casi reduccionista, la postpartida en los juegos de Pokémon se puede resumir comúnmente entre la cacería de los Pokémones legendarios, revanchas contra NPCs con diseños destacables, el desafío del Battle puntos suspensivos. Ah sí, también está eso de completar la Pokédex. La cacería de los Pokémones legendarios implica ingresar a zonas anteriormente inaccesibles, con afán de hacerse con Pokémones únicos y lógicamente poderosos. El concepto de legendario errante es uno con el que personalmente no puedo simpatizar. El legendario errante es un Pokémon con un diseño único, que cambia su locación después de cada confrontación y siempre intentará huir al primer turno. Queda claro que la Master Ball está diseñada para este tipo de casos en el momento en el que es introducida, pero eso no quita que en ocasiones ha habido más de un legendario errante, y aunque no sea del todo imposible conseguir más de una Master Ball en cada generación, el hacerlo sí se caracteriza por ser un procedimiento obtuso y críptico. El problema aquí no es que el desafío sea difícil, sino que es difícil por razones que están mayormente fuera del control del jugador. Las revanchas contra los NPCs con diseños destacables se pueden entender como batallas contra jefes secretos, siendo que en las revanchas estos están haciendo uso del máximo potencial posible de su arsenal. Ocasionalmente también se tienden a presentar jefes opcionales o desafíos que expanden la aventura principal, pero en general todos sirven al propósito de ser un enfrentamiento contra un oponente cuyo poder trasciende los estándares de la aventura principal. No soy partidario de decir que más es mejor, pero tomando en cuenta lo longevo que puede ser el proceso de llevar un Pokémon al nivel 100 y que muchos Pokémon siguen aprendiendo movimientos después de haber alcanzado la etapa final, diría que este es uno de esos casos donde puedo permitirme el decir bienvenido sea todo aquel que quiera. El desafío del Battle puntos suspensivos es lo más cercano que tienen los juegos a ofrecer en lo que se refiere a representar la simulación de un enfrentamiento competitivo. La superación de estas confrontaciones se remuneran con puntos batalla, los cuales son básicamente una moneda exclusiva para adquirir objetos de utilidad competitiva. Cabe aclarar que estos llamados puntos batalla en ocasiones también se pueden conseguir mediante la participación de unos minijuegos. Y en cuanto a lo de completar la Pokédex, sinceramente soy de los que piensan que esto es algo que ha ido perdiendo peso con el devenir de los años. Esto es una hazaña que solamente he logrado en la cuarta generación, ya que era la única forma de obtener la National Dex para posteriormente poder capturar a Heatran, además de poder hacerme con Pokémones de generaciones anteriores. Y en la segunda parte de la quinta generación me sentí un poco motivado porque podía hacerme con un Haxorus Shiny, pero ahora que la National Dex se ha convertido en algo que simplemente te dan al finalizar la aventura principal solo porque sí, y que quede claro que esto es una opinión muy personal, sinceramente siento que no compensa hacer el esfuerzo de completar la Pokédex. E insisto en decir que a lo mejor solo soy yo y es cosa mía. Hashtag no me estoy haciendo más joven. Pero realmente no entiendo el atractivo de dicha actividad, cuando la recompensa es algo que en mi humilde opinión sinceramente no creo que valga la pena. Pero en resumen, la postpartida en los juegos de Pokémon en general cumple con lo que tiene que cumplir para los estándares de su género. Habrá juegos de Pokémon con mejores postgame que otros, pero en general admito que esto es algo que suele depender de las preferencias de cada quien, ya sea que lo tuyo sea continuar con la historia o tener muchos legendarios que cazar. Lo que para algunos puede ser el mejor postgame hasta la fecha, para otros puede ser una adición dispensable. Cuando se trata de hacer críticas sobre Pokémon, lo más común es decir que los juegos son siempre lo mismo. Haciendo a un lado el hecho de que el seguimiento de un patrón es algo de esperarse viniendo de una franquicia, personalmente creo que la falta de cambios tangibles en el núcleo de la experiencia son más un testimonio de los aciertos que tuvo al primer intento que una demostración sobre el estancamiento de la franquicia. Ni siquiera hace falta rebuscar demasiado sobre esta narrativa. Titanfall añade nuevos elementos a las sinergias de Call of Duty, creando en el proceso una dinámica con más velocidad y maniobrabilidad que la anterior, pero aún así eso no demerita a Call of Duty, al menos no es lo que demerita a Call of Duty en sí, y lo mismo ocurre con Pokémon cuando lo comparas con otros JRPGs por turnos, con sinergias más rápidas y versátiles que las de Pokémon. De hecho, resulta fácil desmontar argumentos en favor de adiciones al número de movimientos que puede cargar un Pokémon. Si el número de movimientos aumentase entre 5 o 6, los Pokémon serían tan versátiles que estos no contarían con debilidades consistentes fuera de los valores de estadística. Esto es solo un ejemplo, pero la forma en la
que yo utilizo a Lucario consiste en darle los movimientos velocidad extrema y puño bala para garantizar que casi independientemente de la velocidad de su adversario, mínimamente pueda hacerle algo de daño, danza espada para que en turnos seguros pueda bostear, y close combat o a bocajarro para acabar rápidamente con oponentes con los cuales tiene ventaja de tipo. Si el número de movimientos aumentase, el Lucario que acabo de describir ahora contaría con la posibilidad de cargar movimientos de cobertura. Si antes solo podía bostear y desempeñar daño de prioridad, el quinto y sexto movimiento abren la posibilidad de responder con fuerza a sus counters, haciendo que esta versión de Lucario sea parcialmente invencible, y eso es por no decir que cualquier Pokémon sería parcialmente imparable. La limitación de 4 movimientos es necesaria para que cada Pokémon cumpla un rol y no sea una navaja suiza. Ayuda a mantener los combates interesantes, ya que si bien yo acabo de describir un Lucario de daño físico, la expectación entre los oponentes recae en tratar de adivinar el set estratégico del Pokémon que utilizará el oponente. Otros prefieren llevar a Lucario con un set de daño especial, y los hay quienes prefieren llevarlo mixto, y cada uno tendrá distintas formas de ser contrarrestado, y eso es solo un ejemplo de muchos. Desde la perspectiva que surge a través de la necesidad de crear un juego deportivo con reglas consistentes, la dinámica de los combates es mayormente impecable, pero el juego en su entera plenitud nunca fue perfecto, y esto es algo que solo se puede apreciar cuando se contempla el gran todo que rodea su premisa. Al momento en el que estoy grabando esto, aún no se han puesto a la venta los videojuegos de la octava generación, por lo que a partir de ese punto en adelante es posible que muchas de las cosas que estoy a punto de decir se vayan a solucionar, pero en referencia a lo que cubre desde la primera hasta la séptima generación, el tema de la rejugabilidad en los videojuegos de Pokémon funciona como un arma de doble filo. La posibilidad de poder armar distintas formaciones de equipo en cada partida por sí solo ya es suficiente para motivar a muchas personas a volver a pasarse el juego, pero luego resulta que la imposibilidad de guardar múltiples partidas es todo lo que se necesita para que muchas personas vean derrumbadas dicha idea. Muchas veces las novedades de cada nueva iteración son conceptos vagamente definidos que no tardan en ser descartados, y en el mejor de los casos mantienen inconsistencia en sus retornos. La tercera generación trae consigo los concursos Pokémon, las bases secretas y el Battle Frontier más ambicioso, pero nuevamente dichas ideas son descartadas sin garantía de regreso, y en el caso del Battle Frontier este directamente no vuelve a aparecer. La cuarta generación trae consigo una nueva forma de farmear minerales, que poco después se termina olvidando. El superentrenamiento introducido en la sexta generación facilita la obtención de piedras evolutivas, pero al descartar este concepto en la séptima generación en favor del hiperentrenamiento, la piedra alba pasó a ser un ítem muy limitado, forzando así al jugador a elegir entre Gallade y Frostlass, haciendo que los entusiastas de completar la Pokédex no tengan de otra más que recurrir a la ayuda de un tercero solo por una piedra evolutiva. Incluso el concepto de los temas musicales dinámicos es una noble idea que en lugar de ser expandida, se limita a vivir y morir en la generación que le introduce. Podría continuar haciendo esto, pero creo que ya dejé en claro mi punto. La franquicia necesita plantearse seriamente cuáles son los elementos que hacen aportes sustanciales y cuáles no, y si no hace un aporte sustancial entonces toca plantear el cómo repararlo, y solo entonces considerar su descarte. En referencia a la curva de dificultad, la progresión del juego también está mayormente quebrada, ya que la mayoría de los entrenadores errantes no cuentan con un equipo completo, y salvo algunas excepciones los jefes siguen el concepto del monotipo, se termina facilitando la promoción de estrategias carentes de fundamento, haciendo que los juegos fracasen en la elaboración de un puente, no solo en servir de introducción a la escena competitiva, sino que además ni siquiera sirve para ser un entrenador competente para el Battle Frontier. Inclusive no son pocos los que tienen problemas en desafiar al alto mando, pero el verdadero problema no es que desafiar al alto mando sea un pico de dificultad muy alto, sino que el resto del juego es demasiado fácil. Poner el clímax de la historia antes del final boss no tiene sentido narratológico, aunque no totalmente en contra de su inclusión. Para los estándares de la aventura principal, el concepto del repartidor de experiencia es divergente a la idea de forjar vínculos con los Pokémon que se van capturando. Si otros JRPGs salen airosos de esta crítica, es porque estos tratan a sus personajes como entes partícipes de la narrativa global, y en ocasiones cuentan con hilos de subtrama independientes del círculo combativo, y aunque contradictorio para muchos, ciertamente considero que los juegos de Pokémon se beneficiarían bastante de una sustracción de elementos añadidos en su núcleo mecánico. Desde la primera hasta la quinta generación los combates Pokémon han sido refinados constantemente, desde separar las categorías de los movimientos entre cuerpo a cuerpo y a distancia, y hacer que Ergo sea dependiente de la descripción del movimiento y no del tipo del movimiento, pero a partir de la sexta generación se deja de refinar para añadir conceptos reiterativos. Las mega evoluciones se limitan mayormente a ser un bosteo gratuito, los movimientos Z cumplen una función que en su mayoría ya cumplen movimientos con una potencia de 100 o más, y como si fuera poco el concepto del daño crítico, no solo cumple una función que ya cumple el daño super efectivo, sino que en un contexto estratégico competitivo deportivo, no debería de haber lugar para una mecánica que aumenta el daño tanto de forma gratuita como aleatoria. No todos los movimientos ofensivos pueden provocar un estado de efecto, pero sí son todos los que pueden alterar de forma aleatoria la resolución de una contienda. Si eso no puede
puede ser definido como una injusticia, entonces no sé cómo definirlo. Y aunque esto se relacione con el combate en menor medida, sí existen evidencias de que los juegos de Pokémon se han beneficiado de la sustracción. De toda la vida, las máquinas ocultas solamente han servido para entorpecer la exploración, siendo la tercera generación el mayor ofensor de esta práctica, al punto de incluir zonas inaccesibles mediante el uso momentáneo de un tipo de bicicleta específico, y eso es sin tomar en cuenta el cómo las mismas entorpecen los combates al forzar la inclusión de los esclavos MO en el equipo, Pokémones mayormente de escaso poder que cumplen la función de facilitar la navegación por el mundo, y eso es suponiendo que te vaya a bastar con uno, ya que las MO ocupan espacios en los slots de movimiento y cada Pokémon está limitado a 4 slots, pero el número de MOs es mayor a 4, acaba siendo una necesidad el tener que autonerfear las posibilidades de una configuración de equipo para luego tener que recurrir a un NPC para hacer que los Pokémones olviden los movimientos MO, ya que estos no pueden ser superpuestos con otro movimiento, y luego cruzar los dedos para que el farmeo de las escamas corazón sea lo más breve posible. Si las Pokémonturas introducidas en la séptima generación no son una prueba de cómo Pokémon se puede beneficiar de este tipo de sustracciones, entonces tengo menos razones de las que pensaba para seguir creyendo en la humanidad. El procedimiento para obtener Pokémones con estadísticas ideales para ser usados en la escena competitiva es tan groseramente obtuso y dependiente de la suerte que termina promoviendo el debate del uso de Pokémones hackeados. Y dicho debate llega al punto en el que se vuelve cuestionable el que una persona que quiera jugar a Pokémon por su vertiente competitiva tenga que comprar los juegos más allá de saldar una deuda moral, cuando la existencia de los simuladores de Pokémon en internet permite que el resultado de las contiendas se basen mayormente en la configuración estratégica, sin tener que pasar por el filtro de la crianza, el cual además de consumir tanto tiempo, también amerita de un estudio fuera del juego para ser entendido. La existencia de los Pokémones exclusivos de evento pone en duda la posibilidad de que la introducción al mundo del competitivo tenga una fecha límite, validando aún más el argumento que descarta los juegos en favor de los simuladores. El ejemplo de crítica más debatible que puedo pensar sería la dinámica de los intercambios. Por un lado es un componente social que realza la idea de que no somos los únicos que se han embarcado en esta aventura, o de que la diversidad de la fauna varía según el entorno, que quede claro que esto es algo que se aprecia mejor cuando se introducen los remakes, pero por otra parte no deja de ser una forma de bloquear contenido del juego, no solo Pokémones exclusivos de cada versión, sino también etapas evolutivas, siendo que estos ameritan hacer intercambios con garantía de devolución, o en su defecto tener mucho dinero que no ibas a gastar en nada importante de todas formas. Como consuelo al menos puedo decir que la llegada del internet ha logrado amenizar gran parte de lo que implica el desafío de completar la Pokédex, pero aún así todavía tengo que reafirmar una crítica que establece que no debería de haber exclusivas entre Pokémones únicos, ya que si bien los legendarios de la portada sirven de equivalente proporcional uno con el otro, no deja de ser un caso donde casi no tiene sentido el hacer un intercambio sin garantía de devolución, debido a la imposibilidad de conservar a ambas criaturas en un intercambio justo. No estoy totalmente en contra del concepto del intercambio, pero sí defiendo que dicho concepto necesita replantearse. Para este punto estoy seguro de que no cabe la menor duda de que la mayor fortaleza de Pokémon es su premisa. Pocas cosas capturan tanto y tan bien la imaginación. El núcleo de la experiencia es lo que me impide afirmar que alguna iteración de la franquicia sea un mal videojuego. Las mecánicas de captura y batalla son accesibles y fáciles de entender, pero están tan llenas de profundidad que no sorprende el surgimiento de una escena competitiva. La idea de tratar los conflictos como un deporte permite que sea fácil relacionarse con el concepto y mantenerlo en vigencia. Si no me creen pueden preguntárselo a Beyblade y Yu-Gi-Oh! Incluso cuando las descripciones de la Pokédex pueden parecer una porrada, es innegable que la robustez en lo que se refiere a construcción de mundos, en el caso de Pokémon, es digna de un masterclass. Cada descripción no solo data cómo es cada Pokémon, sino que también da sugerencias sobre cómo es el tiempo y lugar en el que habita, haciendo que el mundo que le rodea no solo se sienta verosímil, sino también texteado y estudiado. Sin embargo, sus mayores debilidades se extienden desde la inhabilidad de construir sobre las bases asentadas, la incapacidad de balancear el desafío y el aprendizaje al mundo del competitivo, y la obsesión por subestimar la inteligencia de su demografía. Cada nueva iteración de la franquicia se siente como una lluvia de ideas que no tardan en ser removidas al momento de ser establecidas, pese a que compadezco la idea que sugiere que es simplemente inhumano el balancear el potencial de la mayoría de criaturas existentes en una franquicia de videojuegos basada en domar monstruos, y de paso se diga que es poco lo que le falta para alcanzar las 4 cifras. Tampoco considero aceptable que cada poco tiempo se arrepientan de la introducción de una idea, la cual trae consigo sus altas y bajas, en favor de reemplazarla con otra idea, la cual
cual más que reparar, acaba creando nuevos problemas que antes no existían. Los tutoriales siguen siendo innecesariamente redundantes, especialmente cuando hablamos de una de las franquicias con mayor reconocimiento mundial, y ya que el esquema de continuidad narrativo no toma en cuenta acontecimientos previos de cada iteración, entonces no debería de haber una excusa para que el nivel de los guiones esté por los suelos. En otras palabras, Pokémon está estancada en una zona de confort, y en lugar de buscar formas de hacer avanzar la serie, incluso diría que estoy convencido de que en Game Freak ni siquiera saben cómo hacerlo, terminan haciendo adiciones de conceptos dispensables que poco tiempo tardan en demostrar la falta de planificación que había sobre los mismos. Pero bueno, al final del día siempre habrá una nueva generación, y en cualquier momento todo lo que he dicho puede quedar inválido, así que por favor tomen todo lo que he dicho con un costal de sal. Así que para este punto me limitaré a responder la siguiente pregunta. ¿Recomendarías jugar a Pokémon? Viniendo de un adulto de 24 años que sigue disfrutando de estos juegos, y muy probablemente lo seguirá haciendo por muchos años más, no lo recomendaría. Seamos honestos, el appeal de los juegos de Pokémon se limita a dos vertientes. Se divide en el appeal del competitivo y en el appeal de la campaña single player. Si es por lo primero, francamente estarías mucho mejor limitándote a los simuladores de internet y sacarle provecho al material de los Poketubers del competitivo diseccionan. Y si es por lo segundo, ciertamente la única iteración de la franquicia que cumple con los estándares mínimos del género es la quinta generación en su primera parte. Y eso que digo de cumplir con los estándares mínimos, lo que realmente quiero decir es que los cumple a muy pero muy a secas. Si la idea de emprender una carrera deportiva de domador de monstruos es algo que en mayor o menor medida apela a vuestra perspectiva, o simplemente eres una persona que tiene suficiente respeto por el medio, y digo suficiente respeto para tolerar cosas que en un contexto más comercial serían dignas de una crucificación, entonces por supuesto que deberías de permitirte jugar estos juegos. Pero siendo brutalmente honesto conmigo mismo, no puedo hacer más que recomendar los remakes de la primera y segunda generación, la primera parte de la quinta generación, y en menor medida la versión ultra de la séptima generación. Pero más allá de eso, solamente me queda decir un par de cosas. Pokémon como franquicia se define como un circle jerk de mediocridad e inconsistencia, y pese a que lo reconozco y lo acepto, probablemente no lo podría preferir de otra forma.